Sentía cómo me vibraba la mano al rodear el pomo de caoba de aquella puerta. Al cruzar el umbral, el corredor me recibió con un silencio sepulcral, una atmósfera gélida y vacía que definía perfectamente lo que era vivir en esa mansión de 30 estancias. Junto a mis pies reposaba una maleta solitaria, mi único equipaje. No tenía intención de llevarme las alhajas, ni los modelos de alta costura, ni mucho menos esas tarjetas de crédito de platino que Alejandro me entregó como trofeo el día que nos dimos el sí quiero. En ese equipaje solo iba mi ropa gastada, la que usaba mucho antes de que él apareciera en mi vida, y lo poco que aún conservaba de mi propia dignidad. Mi matrimonio con Alejandro había durado 3 años. Él era un magnate de la tecnología con una cuenta bancaria tan profunda como el vacío emocional que nos separaba. Hubo un tiempo en el que confundí su frialdad con un misterio fascinante que me acabó atrapando, pero los años transformaron su mutismo en una barrera infranqueable. Y luego estaba su familia, ese pelotón que vigilaba cada uno de mis movimientos para que no cruzara el muro. Doña Sofía y Martina, su madre y su hermana, jamás desaprovecharon una ocasión para echarme en cara mis orígenes, recordándome que solo era una humilde bibliotecaria que había tenido la audacia de casar al soltero más codiciado del país. Pero hoy todo iba a cambiar. Había soportado desprecios constantes, gestos de asco en eventos de etiqueta y el pasotismo absoluto de un marido que vivía pegado a una pantalla o en una sala de juntas. El detonante final fue esta misma mañana. Alejandro ni siquiera recordó que era nuestro aniversario. Ni un detalle, ni una palabra amable, nada. Salió hacia su oficina sin dedicarme siquiera una mirada fugaz, y ese fue el límite que ya no pude ignorar. Estaba decidida a marcharme, a borrarme de su mapa y recuperar la sencillez de mi antigua existencia. Justo cuando me disponía a girar el pomo para salir de allí, unas voces que venían del despacho de Alejandro, al fondo del pasillo, me detuvieron en seco. Me quedé petrificada. ¿Acaso había regresado antes de lo previsto? Esto es algo que no podemos tolerar, Alejandro. Escuché decir a Martina con ese tono agudo y molesto que tanto la caracterizaba. Esa mujer no es más que una interesada, una sanguijuela, soltó doña Sofía con esa voz de hielo que me helaba la sangre. Ya has jugado bastante a los esposos durante 3 años. Es el momento de hacer limpieza. El acuerdo que firmasteis antes de la boda es tajante. Si el divorcio se produce ahora, antes de cumplir el 5.º año, ella se marcha con las manos vacías. No recibirá ni un solo céntimo de tu fortuna. El corazón me dio un vuelco y se me quedó congelado en el pecho. No había duda. Yo era el centro de esa conversación tan despreciable. Noté como una lágrima ardiente me surcaba la mejilla. Mi decisión de marcharme ya estaba tomada, pero escuchar cómo planeaban deshacerse de mí como si fuera un trasto viejo me dolió mucho más de lo que hubiera querido admitir. Me aproximé unos pasos, deslizando mi equipaje con cautela sobre la alfombra persa para no hacer ruido. En el fondo, buscaba el golpe de gracia. Necesitaba oír a Alejandro dándoles la razón, confirmando que se había hartado de mí. Solo así podría cruzar esa puerta sin mirar atrás, enterrando de una vez por todas esa estúpida esperanza de que él pudiera sentir algo de amor por mí. Alejandro, hijo, préstame atención, insistió doña Sofía con frialdad. Tu reputación es clave para cerrar esa fusión con los Alcázar. Te hace falta a tu lado una mujer con clase, no una simple bibliotecaria que ni siquiera sabe qué cubierto usar en una cena de gala. Tienes que quitarla de en medio hoy mismo, sentenció. Tras sus palabras, se hizo un silencio eterno, un vacío que pesaba como el plomo. Apreté los párpados con fuerza, preparándome para el impacto emocional. Pero cuando Alejandro por fin rompió el silencio, su voz no era la de alguien sumiso o agotado. Sonó profunda, cargada de una autoridad amenazante. ¿Habéis terminado ya?, lanzó él. Su tono era tan glacial que el escalofrío me recorrió la espalda incluso estando en el pasillo. No me hables en ese tono, Alejandro, le recriminó su madre intentando mantener el control. Te hablaré como me dé la real gana, replicó él, y el estruendo de un puñetazo contra la mesa de madera retumbó en toda la estancia. Lleváis 3 años emponzoñando mi hogar. 3 años tratando a mi mujer como si fuera una extraña en su propia casa. ¿De verdad pensáis que no me entero de nada? ¿Me tomáis por ciego?
Al oír aquello, abrí los ojos de golpe y solté el asa de mi maleta, totalmente descolocada. Solo miramos por tus intereses, balbuceó Martina, con la voz ya trémula. Esa mujer solo busca tu fortuna. ¿Mi fortuna? Alejandro soltó una carcajada seca, amarga y carente de humor. Si estuviera detrás de mi capital, se habría gastado una millonada en este tiempo. He vigilado sus movimientos bancarios, Martina, y no ha movido ni un euro de la asignación que le doy. En casa sigue poniéndose sus prendas viejas y todavía conduce aquel coche destartalado cuando piensa que no la estoy vigilando. Es la única persona en esta bendita familia que no tiene el más mínimo interés en mi dinero. ¿Y vosotras? ¿Qué me decís de vuestro comportamiento? Escuché perfectamente el estrépito de un montón de documentos aterrizando con violencia sobre el escritorio. ¿Pero qué es todo esto? Quiso saber su madre, desconcertada. Esos son los resultados de la auditoría interna de nuestra fundación familiar, replicó Alejandro, y noté cómo su voz iba ganando fuerza y firmeza por momentos. Martina, te has dedicado a desviar capital para costearte esos viajecitos de lujo a Mónaco. Y usted, madre, ha estado intentando comprar a la junta directiva para darme un golpe de estado si no echaba a Lucía de mi vida. Me llevé la mano a los labios, ahogando un grito de puro espanto. ¿De verdad su propia madre era capaz de traicionarlo para arrebatarle el control de la compañía? ¡Eso es una calumnia!, chilló doña Sofía. Tengo todas las evidencias aquí mismo, madre. Y hay algo más que debéis saber, añadió, dejando que el silencio le diera peso a sus palabras. Durante este último año me he dedicado a mover mis activos y reestructurarlo todo. Sabía perfectamente que llegaría este momento. Tenía claro que intentaríais pisotearla a ella solo para hacerme daño a mí, así que me adelanté a vuestras jugadas. ¿Pero qué demonios has hecho?, preguntó Martina en un susurro cargado de pánico. He cedido la participación mayoritaria del Grupo Varela. Esa empresa ya no está a mi nombre. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco de remate? ¿A quién se la has entregado?, bramó su madre, perdiendo totalmente los papeles. A Lucía. En ese instante sentí que la tierra dejaba de girar bajo mis pies. Tuve que apoyarme contra la pared del pasillo para no desplomarme allí mismo. ¿Había oído bien? ¿Me lo había dado a mí? El grito que soltó doña Sofía debió de retumbar en toda la manzana. Esa muerta de hambre es ahora la dueña de todo nuestro legado. Exactamente, ella posee ahora el 51% de las acciones con pleno derecho a voto, puntualizó Alejandro con una frialdad absoluta. Firmé el traspaso hace ya 6 meses, aunque ella no tiene ni la menor idea. Lo hice para ponerla a salvo y para blindar la empresa de vuestra propia codicia. Si pretendéis recibir un solo céntimo de los beneficios, o si queréis seguir manteniendo vuestro estilo de vida en esas casas, vais a tener que pasar por ella. Vais a tener que tratarla con el respeto que se merece. Tendréis que bajar la cabeza ante la mujer a la que os habéis dedicado a humillar durante más de 1000 días. Mi respiración se volvió pesada, entrecortada. Él me lo había confiado todo, y no lo hizo para tenerme bajo su control, sino para hacerme intocable. Todo este tiempo, ese muro de frialdad que yo sentía no era desamor. Era una táctica desesperada para protegerme de los suyos. Se encontraba librando una batalla secreta contra los de su propia estirpe para asegurar mi bienestar. «No tienes derecho a hacernos esto», sollozó Martina entre dientes. «Al fin y al cabo, somos tu familia». «Ella es mi única familia», tronó Alejandro, y por primera vez en años su voz se quebró con una emoción cruda, un amor tan profundo que me encogió el alma. «Ella es lo único puro y real que tengo en mi vida. Y si me veo obligado a reducir este imperio a cenizas con tal de que la respetéis, os juro que lo haré. Hoy cumplimos años de casados. Y esta misma noche, durante la gala, voy a hacer público el cambio en la cúpula directiva. Vosotras os vais a dedicar a sonreír, a aplaudir y a darle a Lucía el lugar de reina que le corresponde. O hacéis eso, o mañana mismo estáis recogiendo vuestras cosas y largándoos a la calle. ¿Os ha quedado claro?». El silencio que siguió fue absoluto, pesado. «Fuera de mi despacho, ahora mismo», sentenció él. Oí cómo sus pasos se acercaban a la puerta a toda prisa y el pánico se apoderó de mí. No podía permitir que me descubrieran allí plantada con mi equipaje.
Con un movimiento rápido, arrastré la maleta hacia la habitación de invitados más cercana y cerré con suavidad justo en el momento en que Martina y Sofía salían, con las caras encendidas por la rabia, perdiéndose por el corredor. Me quedé allí, a oscuras, tiritando de la impresión. Bajé la mirada hacia mi maleta. En ese momento me pareció algo absurdo. Alejandro me amaba de verdad, me quería con una intensidad que me daba escalofríos y me hacía vibrar a partes iguales. Pero también comprendí la otra cara de la moneda. Él había estado lidiando con todo este peso en absoluta soledad. Se había tragado los dardos venenosos de su familia sin decir una palabra solo por protegerme. De repente, esa pena que sentía se transformó en algo mucho más poderoso, en puro fuego. Me observé en el espejo antiguo del cuarto y vi a esa mujer temerosa que estaba a punto de escapar. Y en ese instante decidí que esa mujer ya era historia. Si Alejandro me había entregado una espada en forma de un imperio multimillonario, entonces iba a aprender a usarla. Ya no iba a esconderme, me iba a quedar a su lado. Y esta noche, en la fiesta, los Varela iban a descubrir quién es de verdad Lucía. Salí decidida de la habitación, regresé al vestidor y me puse a deshacer la maleta. Acto seguido, saqué el móvil. Tenía varias llamadas urgentes que realizar. Si me iba a convertir en la dueña absoluta de este imperio, mi aspecto tenía que estar a la altura de las circunstancias. Antes de que te cuente cómo se desarrolló esa noche que dio un giro radical a nuestras vidas, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Si alguna vez te han mirado por encima del hombro o te han hecho sentir que no eres suficiente, deja tu me gusta en este video ahora mismo. No olvides suscribirte al canal si quieres disfrutar de más relatos, donde la justicia y el karma siempre terminan ganando. Créeme, lo que estás a punto de escuchar es el ejemplo perfecto de lo que significa la satisfacción personal. El resto de la tarde se me pasó en un suspiro. Alejandro volvió a casa antes de lo habitual para arreglarse. Cuando entró en nuestro dormitorio, yo estaba frente al tocador dándole los últimos toques a mi maquillaje. Me observó a través del reflejo del espejo y se quedó clavado en el sitio. Lucía, pronunció con una voz suave, casi en un susurro. Estás espectacular. Me di la vuelta despacio. Había elegido un vestido de un rojo intenso, casi color sangre. No tenía nada que ver con esos diseños recatados en tonos pastel que su madre me imponía siempre para que yo pasara desapercibida. ¿Qué va? Este vestido era audaz, rebosaba elegancia y transmitía puro poder. Me había costado una auténtica millonada, pero ahora era plenamente consciente de que podía permitírmelo sin pestañear. ¡Feliz aniversario, Alejandro! Le solté mientras me ponía en pie. Él se quedó desconcertado y de repente una expresión de remordimiento le nubló la mirada. Lucía, de verdad que lo lamento muchísimo. No he tenido tiempo de comprarte ningún detalle. He estado tan sumergido en el trabajo que me aproximé a él y le sellé los labios con un dedo. Le sostuve la mirada, escudriñando esos ojos oscuros que siempre parecían guardar 1000 misterios tras de sí. Eso ahora no tiene importancia, le susurré. Soy perfectamente consciente de que has estado muy ocupado, velando por lo que nos pertenece. Vi cómo sus ojos se abrían un poco más de lo normal. ¿Se estaría preguntando si yo había descubierto su secreto? No añadí ni una palabra más. Le ajusté el nudo de la corbata con cuidado. Le deposité un beso tierno en la mejilla y le dije bajito al oído: «Vámonos ya a la celebración». Tengo un hambre voraz. La gala anual de Soler Tecnologías era, sin duda, el acontecimiento social del año. Cientos de accionistas, gente famosa y medios de comunicación se agolpaban en el majestuoso salón de baile del hotel más exclusivo de la ciudad. Al cruzar la puerta, el destello de los flashes nos dejó aturdidos por un instante. Alejandro me brindó su brazo, con el cuerpo rígido, seguramente esperando que yo intentara hacerme pequeña como de costumbre. Pero esta vez fue distinto. Mantuve la cabeza bien alta. Regalé una sonrisa a los fotógrafos y avancé con una determinación que nunca antes había mostrado. Noté cómo Alejandro, a mi lado, se iba relajando poco a poco, pasando del asombro a una evidente satisfacción por mi renovada seguridad. En la mesa de honor, doña Sofía y Martina ya nos esperaban. Parecían dos buitres envueltos en sedas de lujo. En cuanto me vieron aparecer con aquel vestido rojo, a Martina casi se le desencaja la mandíbula de la impresión.
Sofía, por su parte, entornó los ojos y apretó los labios con ese gesto de desprecio que tanto la caracteriza. Ese tono es demasiado agresivo, Lucía. Soltó sin ni siquiera darme las buenas noches. No me parece una elección adecuada para alguien que ocupa tu lugar como esposa. Todo lo contrario, doña Sofía, le contesté con una sonrisa cargada de almíbar mientras levantaba mi copa de champán. El rojo simboliza el poder y también sirve como advertencia. Me pareció que era el color perfecto para lo que vamos a vivir esta noche. Alejandro se atragantó con el agua y tuvo que fingir un ataque de tos para disimular. Me lanzó una mirada que mezclaba el desconcierto con una chispa de diversión. Por debajo del mantel, buscó mi mano y me dio un apretón firme. La cena se desarrolló con la hostilidad de siempre, pero esta vez, cada puya que me lanzaban, yo se la devolvía con intereses. ¿Te ha convencido la sopa, Lucía?, soltó Martina con toda la mala intención del mundo. Supongo que no estarás muy familiarizada con sabores tan exclusivos como la trufa blanca. Oh, está exquisita, Martina, le repliqué sin dignarme a mirarla mientras seguía con mi plato. Aunque, para mi gusto, le sobra un poco de sal, exactamente como a algunas personas que tengo el placer de conocer. Martina se puso hecha una furia. Alejandro tuvo que desviar la vista hacia otro lado para no soltar una carcajada en mitad del banquete. Entonces llegó el turno de los brindis. Alejandro se puso en pie y caminó hacia el estrado. El salón quedó sumido en un silencio expectante. Empezó hablando de los éxitos financieros y de los retos de futuro de la compañía, pero, de repente, su voz tomó un matiz mucho más personal. Sin embargo, nada de este éxito tiene sentido si no tienes a la persona adecuada a tu lado para disfrutarlo, afirmó, clavando sus ojos directamente en nuestra mesa. Hoy celebramos mi aniversario de boda, y me gustaría pedirle a mi mujer, Lucía, que me acompañe aquí arriba, en el escenario. Los aplausos protocolarios llenaron la sala, mientras veía de reojo cómo Sofía y Martina intercambiaban gestos de auténtico pánico. Ellas olían lo que se avecinaba, o al menos presentían una parte del desastre que les esperaba. Me puse en pie con elegancia, me alicé las ondas de mi vestido rojo y subí las escaleras con paso firme. Una vez arriba, Alejandro me agarró de la mano ante la mirada de todos los presentes. Como bien sabéis, prosiguió Alejandro, acercándose al micro, la familia representa la base de esta compañía, pero la familia es mucho más que compartir un apellido o la misma sangre. La familia es sinónimo de lealtad absoluta. Es el apoyo sin condiciones. Hizo una breve pausa. Pude ver a Sofía ponerse rígida como una estatua, apretando su collar de perlas con una fuerza desmedida. A lo largo de este último año, he estado organizando una transición interna. He llegado a la conclusión de que el rumbo de Soler Tecnologías debe estar bajo el mando de una persona con una ética inquebrantable. Alguien que no se deje corromper por la ambición, sino que se guíe por principios sólidos. Por este motivo, me llena de orgullo comunicar que, desde este preciso instante, la accionista principal y nueva presidenta del Consejo de Administración es mi esposa, Lucía. Durante un par de segundos, el salón se hundió en un silencio absoluto, un vacío de pura estupefacción. Después se desató un murmullo generalizado de asombro que acabó rompiendo en una ovación cerrada cuando el propio Alejandro comenzó a aplaudir con fuerza. Giré la cabeza hacia nuestra mesa. Doña Sofía se había quedado blanca, como si hubiera visto a un aparecido, y Martina tenía una cara de náuseas que no podía disimular. En ese momento, Alejandro me pasó el micrófono. No teníamos nada preparado, no había guión. Me estaba entregando todo el protagonismo, depositando en mí una confianza ciega y absoluta. Tomé aire profundamente. Recorrí con la mirada a toda la audiencia y terminé clavando mis ojos en mi suegra. «Te lo agradezco de corazón, Alejandro», pronuncié, con una voz rotunda que retumbaba en cada rincón del hotel gracias a los altavoces. «Es un auténtico privilegio, y asumo este cargo con toda la seriedad que requiere». Me desplacé unos pasos por el escenario, disfrutando de la autoridad que emanaba de cada uno de mis movimientos. La claridad y la honestidad van a ser, de ahora en adelante, los nuevos cimientos de esta organización, anuncié con firmeza. Se terminó la era de las agendas ocultas. No se va a permitir ni un solo uso indebido de capital para cubrir caprichos personales que no estén autorizados.
Observé cómo Martina se hundía en su asiento, tratando de hacerse invisible. Entre los invitados empezó a correr un cuchicheo incesante y todas las cabezas se giraron hacia la mesa presidencial. Se acabó eso de comprar voluntades en la Junta para manejar a vuestro antojo los asuntos de esta familia, sentencié, manteniendo la mirada fija en Sofía. Desde mañana mismo voy a ordenar que se realice una auditoría exhaustiva de los últimos 5 ejercicios. Quiero que quede claro, cualquier persona que haya metido la mano en la caja de esta compañía, se apellide como se apellide, tendrá que responder ante la justicia y será fulminantemente apartada de la entidad. El silencio en el salón era tal que se podía oír un suspiro. Aquello no era una simple charla, era una declaración de guerra ante toda la sociedad, una humillación pública sin precedentes. Este proyecto, añadí, bajando un poco el tono pero cargándolo de una determinación absoluta, se levantó con el sudor de la frente. Y pienso encargarme personalmente de que recupere esos valores fundamentales. Muchas gracias a todos. Y a ti, vida mía, feliz aniversario. Le entregué el micrófono a Alejandro y, rompiendo cualquier rastro de etiqueta, le planté un beso apasionado frente a todos. Él me correspondió con la misma intensidad, sin importarle lo más mínimo el protocolo. Al bajar del estrado, se sentía la electricidad en el ambiente. Los accionistas se agolpaban a mi alrededor para darme la enhorabuena, dejando de lado por completo a Sofía y a Martina. Cuando por fin logramos acercarnos a la mesa, mi suegra y mi cuñada ya estaban levantadas, con la intención de marcharse de allí de inmediato. «Esto no va a terminar aquí», masulló Sofía, con la voz quebrada por el odio. «Eres una auténtica serpiente. Has envenenado la mente de mi hijo para que se pusiera de tu parte». «Te equivocas, Sofía». Le corté el paso, situándome a escasos centímetros de ella para que viera que ya no me intimidaba. Ese miedo que me paralizaba había desaparecido por completo. Tu hijo me puso aquí porque soy la única persona que no lo mira como si fuera un cajero automático. Y ahora las cartas se han repartido de nuevo. Metí la mano en mi bolso y extraje un sobre. Lo había dejado listo esa misma tarde, consultando con un abogado de confianza tras enterarme de lo que se cosía en aquel despacho. ¿Se puede saber qué es esto?, soltó Martina con desprecio. «Es una notificación oficial de desahucio», respondí con una calma glacial. «Esa mansión de verano que tenéis en la costa está a nombre de la sociedad. En mi papel de presidenta, he tomado la decisión de deshacerme de todas esas propiedades que no generan beneficios. Os doy un plazo de 7 días para que recojáis vuestras pertenencias y dejéis la casa vacía». «¡Alejandro!», gritó Sofía, buscando desesperadamente el apoyo de su hijo. «Dile algo, por favor», suplicó ella, desesperada. «No puedes dejar que nos trate de esta manera». Alejandro, con toda la calma del mundo, se metió las manos en los bolsillos y las observó con esa frialdad cortante que lo hacía tan temido en el mundo empresarial. «Ella es la que manda aquí, mamá», soltó él con un gesto de indiferencia. «Yo soy un simple empleado ahora. Si su decisión es que os marchéis, no hay nada más que hablar». «¿Y se supone que de qué vamos a vivir ahora?», lloriqueó Martina. «Han bloqueado todas mis tarjetas». «Bueno, siempre podéis probar a buscar un empleo», les propuse con mi sonrisa más angelical. «Me ha llegado el rumor de que en la biblioteca municipal buscan personal. Es un oficio muy digno y relajado. Quién sabe, igual hasta aprendéis algo de provecho». Se quedaron de piedra, totalmente hundidas. Sin sus cuentas bancarias y su posición social, no eran absolutamente nadie. Vieron con sus propios ojos cómo todos los invitados nos observaban con respeto y admiración, mientras ellas se transformaban en parias frente a toda la ciudad. Sofía intentó recuperar un poco de orgullo, estiró el cuello y se dio la vuelta para marcharse, pero se enredó con la cola de su propio vestido y casi acaba en el suelo. Nadie movió un dedo para auxiliarla. Tuvo que recomponerse ella sola, con la cara encendida de la vergüenza, y salió de allí prácticamente a la carrera con Martina pisándole los talones. Me quedé observando cómo cruzaban el umbral de la puerta principal y desaparecían. En ese momento, sentí el calor de la mano de Alejandro apoyada en mi espalda. «¿Crees que me he pasado de la raya?», le pregunté, buscándole la mirada. «Para nada», me contestó él, antes de besarme con ternura en la frente. «Ha sido perfecto, sencillamente impecable. Gracias por rescatarme de todo esto, Lucía». «Fuiste tú quien me rescató a mí primero», le corregí.
Aquella noche no pusimos un pie en esa mansión gélida y vacía. Preferimos alojarnos en un hotelito con encanto, un lugar íntimo donde pudiéramos estar solos. Pasamos la noche entera charlando y riendo, y por fin, después de 3 años de matrimonio, sentí que nuestra unión era real.